Bueno, pero entonces, ¿cómo era todo al principio? Pues vamos con el comienzo. La denominación iglesia. Iglesia viene del término griego que es eclesia. Ese término tiene mucho que ver con, fijaros curiosamente, con el concepto de santo que vimos en la última lección. Porque está relacionado con el término eclesia, habla de asamblea, congregación. Y cuando vemos ese término en las Escrituras, está relacionado con momentos de separación, una asamblea, una congregación que salía de donde estaba para juntarse en un lugar aparte, separado. Vamos a ver unas citas. Isaías capítulo 52, 11 y 12, dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Eclesia. Apartaos, salid de ahí, no toquéis lo inmundo, y os congregará el Dios de Israel. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, Belial es Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo. Esto se usa, se aplica sobre todo para las uniones matrimoniales entre un creyente y un incrédulo, o para las asociaciones en el trabajo, hacerse socio un creyente con un incrédulo. No va a haber una buena unión, porque hay algo fundamental que los separa entre ellos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Hebreos capítulo 13, versículos 13 al 14, dice, hablando del sacrificio del Señor, en el versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Calvario estaba a las afueras de Jerusalén, de la muralla de Jerusalén. Salgamos pues, ¿veis? Salir fuera del campamento. Salgamos pues a Él. Él es nuestra convocatoria, Él es quien nos congrega. Donde estuvieren 2 o 3 en mi nombre, congregamos. Allí estoy yo en medio de ellos. Salgamos pues a Él, no a donde hay muchos niños, no a donde la alabanza es mucho más divertida, no donde hay un local que mola un montón, sino donde Él está. Eso es lo que te tiene que importar. Donde está su nombre, eso es lo que te tiene que llamar. Aquí está el nombre del Señor, aquí está el Señor. Hay sitios donde el Señor no está, seguro. Está como omnipresente Dios que es, pero no hace su morada, su habitación, su lugar, donde Él se goza de la alabanza de su pueblo, que no es guitarras, saxofones, violines y muchos instrumentos. Son corazones sinceros que se vuelcan delante de Él en adoración. Si a eso lo adornas un poquito, bien, no está mal. Pero el Señor no va a mirar lo bien que tocas el instrumento, sino lo sinceramente que abres tu corazón y qué es lo que hay dentro de Él. Pues salgamos pues a Él. ¿Dónde? Fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque decía: no toquéis cosa inmunda, como vimos antes esta mañana. Es que hasta el templo había que purificarlo, porque dice: porque está en medio de vosotros y está todo corrompido. Salgamos pues. Ese es el concepto de eclesia, iglesia, asamblea tomada, sacada, tomada aparte para Dios y en el nombre del Señor. Así que
surgió, hemos estado diciendo cómo comienza, hemos visto de dónde viene el nombre de iglesia, ¿no? Pues surgió conforme a la promesa del Señor y no por iniciativa de ningún grupo, de ningún colectivo, de ningún influencer, ni de nada parecido, sino conforme a la promesa del Señor, como Él dijo que había de hacerlo, y conforme a una línea de apartamiento de algo tomado fuera de lo contaminado, hacia Él, que es santo. El momento en el calendario. Bueno, Esteban, pero ¿qué momento realmente en el calendario ocurre esto? Pues vamos a fijarlo aproximadamente, porque han pasado 2000 años. Año 33 después de Cristo, aproximadamente. Porque sabéis que se dice que Cristo nació unos 4 años antes de nacer, por fallos de cálculos matemáticos de calendario. Es una anécdota. Pero si dejamos el tema de los numeritos ahí justo para arriba, para abajo, y que los bisiestos para arriba, los bisiestos para abajo, año 33 después de Cristo. Jesucristo ha muerto. Jesucristo ha resucitado. Ha estado apareciéndose a sus discípulos después de la resurrección y a muchos más testigos durante 40 días. Vamos a las citas. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Os acordáis que habló en Juan capítulo 16? Habla a los discípulos y dice: no temáis, yo me voy, pero enviaré a un consolador, el que estará con vosotros, y vendrá y os consolará, y os enseñará y os guiará a toda verdad. Esa es la promesa que había dicho que vendría del Padre. Así que cuando Jesús resucita, durante 40 días se está apareciendo a sus discípulos, también a muchos más testigos. Dice, pero hay un versículo que dice: no se apareció a toda la nación, sino solamente a quienes Él quiso, y enseñándoles las cosas del reino de los cielos, y no os mováis de Jerusalén, quedaros aquí hasta que ocurra lo que ya os hablé, la promesa que vendría del Padre. Capítulo 13, versículo 31. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y Primera de Corintios 15, 3 al 9, dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que yo no me lo he inventado, que el Señor me lo ha revelado. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y se refiere así, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que a más de 500 se apareció de una sola vez. Es día de Pentecostés. Se trata de una festividad solemne para Israel. Había comenzado justo después de la Pascua y de los panes sin levadura. Se sacrifica el cordero de la Pascua, comienzan 7 días de panes sin levadura y se inicia entonces con una ofrenda de una gavilla. Una gavilla es cuando coges y cortas el trigo y lo juntas, hace así, un manojo. Una gavilla es un manojo de cereal, pues de trigo. Y se presentaba a Dios, se ofrecía como ofrenda mecida delante del pueblo. Y ahí empezaba Pentecostés, que eran 7 semanas que había que contar. 7 semanas, ¿cuántos días son? 7 semanas, con 7 días cada semana, 49. Así que cuando el día que se mece esa gavilla, a partir de ahí se cuentan, que es justo después de la muerte del Señor, se cuentan
7 semanas, 49 días. Después de esas 7 semanas, el día 50, Pentecostés, Pente, de 50, y se ofrecía ofrenda de un grano nuevo a Jehová. Levítico 23, 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Los frutos de la cosecha, el grano nuevo, ofrecido siempre al primero que se lo merece, porque es el que nos dio. Nada vamos a dar a Dios que no hayamos recibido antes de Él. No os duela ofrendar, porque nada le das que no te haya dado Él antes. Bueno, pues un grupo de creyentes reunidos en el nombre del Señor en tal día de Pentecostés, fiesta de los judíos, se había celebrado la Pascua, se había sacrificado a Jesucristo en la cruz. ¡Qué coincidencia! Jesucristo fue crucificado justo en la fecha de la Pascua. Pues después de la Pascua, los panes sin levadura, la gavilla y ahora Pentecostés, 50 días después, en tal día se hallan los hermanos congregados, orando y unánimes. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Al 14. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, con la familia del Señor. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿vale? Porque esto que hemos leído es desde cuando el Señor se aparece allí a los discípulos antes de irse al cielo, antes de subir al cielo, a ascender, y les da la instrucción: no os vayáis de Jerusalén, quedaros aquí hasta la promesa de mi Padre. Y ahora ellos están en el aposento alto, pero pasan los días y llega el día de Pentecostés. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Entonces ocurre algo excepcional. Ocurre una manifestación sobrenatural. Unas lenguas de fuego aparecen sobre sus cabezas y se asientan sobre ellos. Y reciben la capacidad de hablar diferentes idiomas. Hechos 2, versículo 2 en adelante. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, de todo el mundo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud de la gente que habían allí en Jerusalén. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Australia. ¿De Australia? Bueno, me estoy inventando, ¿eh? ¿De Australia? Y estás entendiendo lo que dice perfectamente. ¿Y tú de dónde? Yo de Singapur y entiendo lo que dice perfectamente. ¿Y tú? Yo de Tokio. ¿Y tú entiendes? Yo perfectamente. Está hablando perfectamente el idioma de Tokio. Y yo de Canadá. Y hablaban lenguas perfectamente en idiomas distintos. Cada uno de cualquier parte del mundo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Tenían que hablar, como mucho, hebreo, arameo y quizás algo de griego, pero aquí está hablando hasta austríaco. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, ahora vamos a decir la verdad, ¿vale? Ni austríacos, ni Tokio. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Yo creo que está bien ya, ¿no? Les oímos hablar en nuestras lenguas no decían tonterías, no, las
maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ese es el momento en el que nace la Iglesia. El Espíritu Santo viene conforme a la promesa que el Señor Jesús les habló, reposa sobre ellos, sobre los salvos por la cruz de Cristo, haciendo morada en ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró y hizo morada en ellos conforme a la promesa. Nota que hay que tener en cuenta. No es mera coincidencia, como he comentado antes, las festividades judías con los acontecimientos históricos que van sucediendo con el Mesías y con la obra del Mesías y su iglesia. La gavilla mecida, que es la primera vez que se mete la hoz en el campo para coger el fruto de una semilla que un día se sembró en la tierra. ¿Y qué dice la palabra? La semilla cae en tierra y muere y da fruto. ¿Y cuál es la semilla por excelencia que vino a la tierra y muere y ha dado el excelente fruto? Jesucristo. Y ahí sale el primer fruto, la primera gavilla que se recoge, el primer fruto de la semilla muerta. El primer resucitado, ¿quién ha sido? ¿Quién es? Y dice el apóstol Pablo, Jesucristo resucitó, primicia es de los que seremos resucitados. El primer resucitado Jesucristo. Ahí la gavilla mecida. Y después tenemos 49 días donde ya se ha recogido los frutos y se presenta el grano nuevo. ¿Qué es ese grano nuevo? ¿Qué es eso nuevo que ha salido? Algo que dio fruto el Señor, la iglesia. La iglesia del Señor que a su vez produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Y dará su máximo esplendor el día 50, que todavía no se ha cumplido, que será cuando el Señor venga a recoger su iglesia y la presente allá en los cielos al Padre para entregar todo el fruto que la iglesia puede presentar, las obras justas de los santos aquí en la tierra. Algo importante que quiero que veamos como detalle. Desde el minuto cero de la iglesia, la actitud de las personas ante lo que tienen delante, los testigos que estaban allí viendo aquello, es de lo más variopinto. Y eso no cambia en toda la historia de la humanidad. Somos iguales, los seres humanos somos iguales. Ni teniendo el efecto más maravilloso, trascendente y espectacular que puedas imaginarte delante de tus ojos, si tienes 50 personas viéndolo, cada uno va a reaccionar de una forma distinta. No van a creer todos. Tampoco todos van a rechazar. Pero mirad lo que ocurrió. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, que estaban viendo el inmenso milagro de cómo se hablaban todos esos idiomas distintos que hemos leído, burlándose, decían, están llenos de mozos, están borrachos. No pretendamos caerle bien a todos. No pretendamos pensar que porque hemos expuesto la mejor forma de las Escrituras delante de alguien, van a creer todos. Jesucristo ha venido, ha resucitado a un muerto como era Lázaro delante de la gente. Y había muchos cuya reacción fue tenerle envidia o tenerle celos. Otros sacar excusas. O sea que no hay remedio. ¿Vale? Nota solamente. A partir de ahí, hermanos, cada día la iglesia iba creciendo e iban siendo añadidos. Hechos capítulo 11, versículo 24 dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, hablando de Bernabé, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este se ha hecho de mi iglesia. Uy, ese va a la iglesia de tal. Este es de la iglesia. No. En eso no consiste. Consiste de ser agregados al Señor. Vamos formando parte de nuestro Salvador. Y por tanto iban siendo añadidos, agregados, y el crecimiento era en número y en madurez espiritual, perseverando en las oraciones, en la palabra, en el partimiento del pan. Eso lo tenemos en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas en número.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Principios básicos de la Iglesia que nace y que es potente en el Señor, donde no tienen 5 horas de conciertos musicales y después se lee un versículo para cumplir y nos vamos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina divide mucho, la doctrina ha hecho muchas divisiones. El amor es lo que une. Tú eres tonto, tú me estás vacilando. Pues claro que dividen las doctrinas. Pues claro que dividen las doctrinas. Y para eso está la sana doctrina. Y por eso hay 2 caminos. Y por eso hay 2 puertas. Y un camino es ancho y con una puerta ancha. Y un camino es estrecho y con una puerta estrecha. Y hay quienes van por un lado y quienes van por el otro. Y hay quienes quieren y buscan la sana doctrina. Y hay quienes la desprecian y les parece que es una tontería y que divide y que rompe. Pues claro que sí. En esa división, ¿dónde te encuentras tú? ¿Cómo te tomas tú a Dios? Como un espectador sentado aplaudiéndote lo bien que baila y lo bien que toca la guitarra eléctrica, o como el santo de la eternidad al cual debes tu adoración y tu entrega. El amor no divide, el amor todo lo coge y todo lo suma. Pregúntale al joven rico que se fue delante de la cara del Señor, que dice, y mirándole le amó. Pues el joven rico se fue, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por supuesto que el amor es fundamental, fundamental, pero no me lo utilices como instrumento para destruir o para menospreciar la doctrina, porque amor y doctrina van absolutamente unidos en uno que es la persona de Jesucristo. Jesús es doctrina pura y viva, Él es la palabra, y Jesús es amor puro y vivo, es su esencia. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, la institución de la cena del Señor. Comed esto en memoria de mí, este pan que es mi cuerpo, y beber del vino, de esta copa que es mi sangre, en memoria de mí. Y en las oraciones. Capítulo 2, versículos 46 y 47, insiste, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es que yo ya estoy aburrido de esto. Esto siempre es lo mismo, esto es un rollo. Pues depende, porque si lo que te gusta es la guitarra eléctrica y siempre toca lo mismo, es un rollo. Pero si lo que estás viendo es más allá de lo que ven tus pupilas y la fe te lleva a gozar de las riquezas que Dios tiene para ti preparado, no hay fin. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, aquí hay, la traducción aquí no es la correcta, aquí dice los que habían de ser salvos. El castellano es los que iban siendo salvos, conforme la gente se iba salvando, estaban siendo añadidas a la iglesia.